¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte una vez más y platicar contigo de esto que hemos venido comentando, que sigue presentándose en nuestro sistema de justicia y que realmente es una situación grave, grave por todas las consecuencias que lleva y que hoy vamos a volver a platicar y vamos a presentarte casos reales acá en la Ciudad de México del día a día, del diario acontecer. Ahora hubo otra presentación muy interesante, que es la presentación que auspiciaron varias agrupaciones de la sociedad civil. Entre ellas estuvo de nueva cuenta México SOS con Alejandro Martín y Alto al Secuestro de la señora Wallace, Cepolcrim con Moisés Moreno. Estuvieron otras agrupaciones como la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Generación con Valor, Centuriones, etcétera. Varias agrupaciones de la sociedad civil que el pasado 26 de julio expusieron en un foro con varias mesas temáticas, pues puntos que con expertos, con académicos, con integrantes de la sociedad civil discutieron y le denominaron así Agenda 2018-2024 en temas de política criminal, justicia penal y seguridad pública. Yo aquí simplemente voy a remarcar algunos de los que ellos llegaron como puntos de conclusión. Reforzar el mando único, esta estrategia en una sola estrategia policial vertical que no ha podido aterrizarse hasta la fecha en todo nuestro territorio. Solo algunos lugares tienen mando único y la verdad es algo que se quedó pues con una ley inconclusa y con una serie de tareas que están pendientes todavía de poder avanzar. Así que decirte que en esta ocasión con los expertos llegaron a este punto: reforzar mando único, una sola estrategia de policía en sentido vertical, ante un esquema de emergencia en las entidades federativas, obligaría a poner a un responsable de homologar estrategias, rendir cuentas, con lo que se puede neutralizar esquemas de corrupción de los propios integrantes de los cuerpos de seguridad y al mismo tiempo el combate al crimen. Ese es uno de los puntos. Otro más es de buscar la procuración efectiva de justicia antes de la reparación del daño, buscar eso que es el reforzamiento de la víctima, la norma que ha sido dañada, que ha sido vulnerada, volver a restablecerla para que la confianza social pueda avanzar. Y un punto que están marcando aquí es combatir las cifras de impunidad. En esta ocasión hablaron de más del 90% de hechos delictivos que se denuncian pero que no llegan a esclarecerse o simplemente que no se investigan. Están hablando de todo el contexto nacional. De los pocos casos que se judicializan, las sentencias condenatorias son mínimas. Y están hablando aquí de mejorar el Ministerio Público, de crear la Fiscalía General de la República, de reforzar al Poder Judicial de la Federación y evaluar el desempeño de la Comisión Efectiva de Víctimas del Delito y dar continuidad a las unidades especializadas contra el secuestro. Bien, otra cosa que se está planteando aquí, la renovación del marco normativo en materia de justicia penal. Se propone y se reitera esto que lo hemos comentado muchas veces. Dijimos en varios foros, ya se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué pasa con el Código Penal? ¿Dónde vamos a homologar esas normas de Código Penal que hoy están dispersas en toda la República? En algunos lugares se sanciona la forma de participación de una manera, en otros estados de otra forma, en algunos casos sancionan la tentativa, en otros no, las penas son dispares. Es decir, lo que se busca es tener un solo código penal para toda la República. Revisar a fondo el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que he platicado contigo ya en otras ocasiones, esto que te dije que es importantísimo, que se pueda
revisar a fondo el Código Nacional para ajustarse a las realidades nacionales y ajustarse a las exigencias del Estado de Derecho. Revisión de otras leyes penales especiales federales para armonizar los criterios para la investigación y persecución de los delitos. Hay leyes especiales que están dispersas hoy y que si se lograra el Código Nacional único, pues podrían estar ahí, se podrían agrupar y podría dar un avance sustancial a esta tarea. Es decir, aquí lo ves, pues de lo que platicaron, de lo que estuvieron hablando los expertos, solamente es una pequeña parte de las conclusiones que comentaba la señora Wallace estarán presentando al próximo gobierno federal, al próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que con el equipo de justicia, con el equipo de seguridad, pues puedan valorarlas. Ahora vamos a pasar a esta explicación que hacemos de manera cotidiana de algunos de los casos que se han vivido en la Ciudad de México para que tú te des cuenta por qué decimos que se tienen que reformar las leyes, por qué hemos insistido que se tiene que agravar la pena para la aportación de arma de fuego, por qué hemos insistido que se deben de poner candados a esa manera tan amplia de dar libertades hoy por hoy. Vamos al primero de los casos. Mira, 10 de mayo 2018, sucede a las 17 horas al encontrarse en el interior de una farmacia en la delegación Miguel Hidalgo, se dirige al área de caja, amaga con una réplica de arma de fuego a la cajera, la desapodera en ese momento de 610 pesos, se da la fuga y posteriormente es detenido. ¿Qué pasó con este caso? Estamos hablando de un masculino, 23 años, el sujeto que desapoderó, que asaltó pues a la dependiente de esta farmacia. Lo vincularon a proceso y le establecieron como medida cautelar que se presente cada 15 días a firmar como un pase de lista y que exhibiera 2,500 pesos. Esta fue la garantía. No se concedió la prisión, no está en prisión, porque no eran armas de fuego, dice el juez. Aunque se prueba la violencia moral, esta no se considera suficiente medio para imponer la prisión preventiva. Tú vas a ir viendo cómo cambian esos criterios, que es de lo que hemos venido hablando. Pero por lo pronto aquí tienes un caso claro de un asalto en una farmacia que obviamente pues causa la alarma social porque a la persona que asaltaron pues no está en posibilidades de saber si con lo que la asaltaron es un arma réplica, es un arma de juguete o es un arma de verdad. Pero tan sintió pues la amenaza con el arma de fuego que entregó el dinero y el otro sujeto huyó. Ahora, la tarea de la policía lo detuvo. En la persecución es detenido, es llevado ante un juez, pero bueno, pues estado de este caso está en libertad. Vamos a otro. Otro robo agravado en la vía pública, también 10 de mayo, estamos hablando casi de las 9 de la noche, es interceptada una persona por los imputados en la vía pública, los cuales lo amagan con una pistola, lo despojan de su cartera, 150 pesos, su credencial de lector, y son asegurados por la policía posteriormente. Resulta que la pistola también fue una pistola réplica, porque esto es así como los chismes, se pasa de boca en boca. Entonces todos los que están asaltando ya saben que si asaltan con un arma réplica van a tener muchos beneficios como lo que estás viendo aquí. ¿Qué sucedió? Lo vincularon a proceso y aquí le fijaron como medida cautelar que se presente cada mes. ¿Para qué cada 15 días? Pues cada mes que se presente. No le pidieron garantía económica y no se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva porque se consideró que la pistola réplica no es un arma de fuego. Mira, necesitamos hasta un dictamen para que nos dijeran que la réplica no es un arma de fuego. Bueno, ahí tienes el segundo caso. Se trataba de dos personas en los que
amagaron aquí en este asalto que se cometió en la vía pública también el 10 de mayo. Vamos al que sigue. Junio, las 7:25. El imputado ingresa al departamento donde está viviendo con las víctimas con una réplica de arma. Desapodera de un billete de 100 pesos, trata de desapoderar a la otra víctima de 300 pesos, obviamente es detenido, es una persona de 37 años y le imponen, llevado a proceso, exhibir garantía económica de 4,000 pesos y no acercarse a las víctimas. Él ni siquiera tiene que ir a firmar, pues. El uso de réplica de pistola no se considera un medio violento como para imponer prisión preventiva. Es una persona que se metió a un departamento, dentro del departamento amagó con lo que las personas pensaban que era un arma de fuego, a dos los desapoderó de su dinero, poco o mucho. El asalto se cometió dentro de la casa, pero pues no se considera que sea un delito violento y entonces pues es un robo agravado, pero la realidad es que está en libertad. Vamos a otro. Este es del 4 de junio. Las víctimas están en la vía pública, en la colonia Diego Ocoyoacac, en Miguel Hidalgo. Se les acerca un sujeto quien los amaga con una pistola, saca de entre sus ropas esta supuesta arma, desapodera de sus celulares de 2 billetes de 100 pesos. Las víctimas observan una patrulla y solicitan el apoyo y lo detienen. Es detenido, pero pues resulta que el arma que utilizó, ¿qué te imaginas? Es un arma réplica. Entonces, por lo tanto, pues tú prácticamente ya me podrás decir qué fue lo que le impusieron: que se presente cada 15 días y que no se acerque a la víctima. Está en libertad porque el juez consideró que el hecho delictivo no se cometió mediante medios violentos como armas. La réplica no es un arma de fuego. Vamos al que sigue. 5 de julio. Siendo aproximadamente las 8 horas, los imputados abordan el taxi del agraviado, lo amenazan con un cuchillo, lo desapoderan del vehículo. El denunciante, con apoyo de un automovilista, los persigue, pide apoyo de motopatrulleros, quienes lo aseguran y ponen a disposición. Mira, aquí vas a encontrar una diferencia que la verdad es que llama la atención, porque yo ya te había presentado casos en donde con un cuchillo asaltaron, hubo de locales comerciales, hubo en vía pública, y siempre habían dicho que eso no era suficiente para una prisión preventiva. Sin embargo, en este caso, el juez sí consideró que el cuchillo es un arma y que es un medio violento que amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Qué historia tan distinta tendríamos si este criterio estuviera homologado? En este caso, sí está en prisión, vinculado a proceso por robo de vehículo en pandilla. Vamos al caso que sigue, que es el del 9 de julio de 2018, 22:35 horas. La policía preventiva presenta a una persona que fue asegurada al tener una plancha, herramienta, radio en el lugar de los hechos en el momento de haber entrado a robar a casa, habitación, y en el lugar había amagado al denunciante con una navaja. Llámale cuchillo, llámale navaja, como tú quieras. Se metió a una casa y robó en la casa y bueno, pues lo hizo con una navaja. Se calificó de legal la detención y le impusieron como medida cautelar firmar quincenalmente y no acercarse a la víctima. No se considera la navaja como un arma, por lo que no amerita prisión preventiva. ¿Te fijas? En el caso anterior, sí, en este ya no. Esos son los criterios que hoy no están homologados y es lo que verdaderamente está causando muchos problemas, porque estás hablando de una persona que entró a una casa habitación, que amagó con una navaja, que se llevó diversos objetos, que fue detenido y que hoy está en libertad. Entonces las víctimas, como en este caso, pues
pierden la confianza de denunciar porque se dan cuenta que no tienen ningún objeto, las personas están ahí, pudiera ser hasta vecino o conocido del lugar, ¿no? Bien, en el caso número 10, precisamente el 10 de julio a las 11 horas, el imputado junto con otro sujeto ingresa al departamento de la víctima, sustraen en una sábana 2 pantallas, chamarra, etc. Al salir son sorprendidos por la víctima y su tío, quienes detienen al imputado. Se calificó de legal la detención, se formuló imputación, medida cautelar, firma mensual y no acercarse al lugar ni a la víctima. No tiene prisión porque se considera que no hay hechos probatorios de medios violentos como armas, lo que impide que haya una medida cautelar como la prisión preventiva. En otra época, con las disposiciones anteriores, el hecho de haber entrado o de haber cometido un robo en casa-habitación era más que suficiente para tener ese robo agravado, calificado, que no hubiera permitido una libertad. Es decir, estos casos dañan mucho a la sociedad, tienen un alto impacto social, por eso los llamamos delitos de alto impacto. Sin embargo, con los delitos de alto impacto lo que estamos teniendo es esto que tú estás encontrando como común denominador, que es la libertad. Otro caso del 10 de julio, el imputado amaga con una pistola de diábolos a la víctima, la desapodera de su teléfono celular. Se califica de legal la detención, se formuló imputación y aquí el juez, no obstante de no ser un arma de fuego, de ser un arma deportiva, de diábolos, a veces hasta, digamos, utilizada para recreación, pues simple y sencillamente sí concedió la prisión, sí la consideró que era suficiente y habló de una violencia moral equiparada mediante el uso de una pistola, aunque no sea arma de fuego. Ve, estos criterios son los que si lográramos homologar sería muy diferente y para eso, cuando tú dejas este amplio margen y no está en la ley, entonces cada quien puede tener su criterio, pero cuando tú lo precisas en la ley, ya no se pueden estar variando los criterios. Ahí tienes otro caso donde sí hay prisión. Vamos al que sigue. Este es del 14 de julio, a las 14 horas se realiza la detención de una persona por introducirse a un inmueble destinado a casa-habitación, se apoderó de un teléfono de 1,500 pesos utilizando la violencia física al agredir a la víctima. Bueno, déjame adelantarme al resultado. Está en libertad. ¿Por qué está en libertad? Porque no se utilizaron armas como medios violentos, solamente fue la violencia física. Entonces, se meten a tu casa, te aplican la violencia física, se llevan tus cosas y luego encuentras como respuesta esto, que le impusieron presentarse cada mes y le prohibieron acercarse a la víctima o al lugar de los hechos. Esa es una de las realidades que estamos viviendo. Resumen, 12 casos de robo agravado, como los viste tú, 17 detenidos, de los cuales 13 están en libertad, 4 están en prisión. Casos muy similares, los que viste, en los que en unos concedieron la prisión, en otros dejaron en libertad. Pronto te voy a presentar nuevos casos, nuevos eventos como estos, que vamos a seguir insistiendo, se tiene que cambiar el Código Nacional, se tiene que hacer propuestas de ley, se tiene que impulsar una reforma a la brevedad para estos temas. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos.